no es la primera vez que los grupos opositores en Venezuela utilizan armas, generan enfrentamientos entre grupos de venezolanos para luego justificar, digamos, situaciones como las del año 2002, donde se intentó derrocar al presidente Hugo Chávez para tal fin. Entonces, ¿usted estaría sugiriendo que la misma oposición habría utilizado armas en contra de los estudiantes para generar una reacción? No es descabellado pensarlo, lo hicieron, como quedó demostrado y evidenciado, el 11 de abril del año 2002, y teníamos, como es parte de la investigación que está en curso, conocimiento de que un plan de las mismas características del 11 de abril del 2002 se iba a producir. Tratamos de evitarlo, pensábamos que lo habíamos evitado porque ya la manifestación convocada por los sectores estudiantiles había cesado cuando el señor Leopoldo López llevó a un grupo de personas violentas a destrozar a la Fiscalía General. Y quiero preguntarle, entonces, ¿cómo califica estos reportes de la prensa como las agencias AP, Reuters, Washington Post, que hablan de que grupos armados pro gobierno dispararon en contra alrededor de 100 estudiantes que protestaban en contra precisamente del gobierno? ¿Cómo las califica? ¿De mentira estas declaraciones? Bueno, son las mismas cadenas que el 11 de abril dijeron que los asesinados en las alrededores de Miraflores habían sido órdenes del comandante Hugo Chávez, y posteriormente quedó demostrado y evidenciado que habían sido francotiradores al servicio del grupo golpista opositor que en ese momento intentó derrocar al gobierno bolivariano. Canciller, me decía usted que no descartaba la posibilidad de que fuera un esquema de la oposición. Sin embargo, hemos revisado decenas de fotografías donde se muestra a policías atacando a un solo estudiante, por ejemplo, 8 con un estudiante, o hemos visto a otros hombres uniformados que pareciera que están portando el uniforme de la policía, y lo digo así para descartar que sea efectivamente la policía, golpeando, por ejemplo, a una mujer. 3 policías golpeando a una mujer, y hemos visto también y tenemos testimonio de estudiantes que hablan de haber sido agredidos no por la policía, pero estar presente la policía y no haber hecho nada para detener a los agresores. ¿Qué dicen sobre esto? Bueno, yo no puedo opinar sobre fotos que no he visto. Simplemente me quiero referir al comportamiento de los cuerpos de policía de Venezuela, que durante los últimos 15 años no han utilizado armas de fuego contra manifestaciones pacíficas, es decir, desde que la revolución bolivariana llegó al gobierno, cosa que era común antes de la llegada de la revolución bolivariana. Y también te puedo decir de cómo se fabrican imágenes y cómo se montó una supuesta masacre producida por el gobierno del comandante Chávez el 11 de abril del 2002. Eso es lo que te puedo decir respecto a ese tema, ¿no? Porque hay un comportamiento demostrado, suficientemente demostrado y validado por todos los organismos de derechos humanos acerca del tratamiento a las manifestaciones. Lo que no se dice y lo que sí es público es el conjunto de personas destrozando al Ministerio Público, a la Fiscalía General de la República, órgano encargado de hacer justicia en Venezuela, con todo un edificio lleno de personas, fiscales, secretarios, personal administrativo, obreros, que fueron sometidos a un ataque indiscriminado con bombas incendiarias, con piedras, donde fueron quemadas 8 patrullas del Cuerpo de Investigación Científica, de la policía. Eso es lo que allí está y está constatado. Sobre esos grupos se actuó y hay 30 personas detenidas, sí, puestas a la orden de la Fiscalía General de la República, como corresponde en una democracia. Me llama mucho la atención que tenga tan claras esas imágenes y esos datos, pero de lo otro no sepa nada, canciller. Hay denuncias de invasión a la soberanía de las casas de estudio de las universidades, donde se ha utilizado gas lacrimógeno hacia el interior, donde se destruyó una garita de vigilancia de la universidad. Hoy también se ha confirmado con testimonios y con fotografías que hemos certificado, que sabemos que tienen un origen real, sobre ataques de fuerzas de seguridad hacia el interior de casas de estudio. ¿O de eso tampoco sabe nada? Bueno, en primer lugar, también a mí me extraña que tú no sepas nada
del ataque a la Fiscalía General de la República. Claro que lo sé y por eso no lo negué, solamente le estoy preguntando de los otros hechos. Es que tú me estás refiriendo a una foto que tú viste y que yo no he visto, pues tengo el derecho a no comentar sobre ese tema. Ahora, en primer lugar, aquí hay respeto a la autonomía universitaria, pero también es importante que tú sepas, y tú lo debes saber, que en cualquier parte del mundo, cuando una manifestación pasa de ser pacífica a violenta, efectivamente tiene que haber un resguardo del orden público para evitar que se produzcan nuevas muertes, nueva destrucción de instituciones públicas, y los cuerpos policiales en cualquier país están habilitados para garantizar el orden público de acuerdo a los métodos democráticos. Y como te decía, nuestra policía no utiliza armas de fuego en el control de manifestaciones, lo hace con el uso proporcional de la fuerza de acuerdo a la situación que estén enfrentando. A una pausa, les recuerdo las redes sociales, la página de Facebook es facebook.com/conclusionescnn, ahí está en pantalla, facebook.com/conclusionescnn, mi cuenta en Twitter por si quieren enviar comentarios y reacciones a esta entrevista, @FDelRinconCNN, @FDelRinconCNN en Twitter. Ya regreso con más de esta entrevista y el tema Venezuela, las dos caras de la moneda, esta entrevista exclusiva al canciller Elías Calvo. Este 23 de febrero, Caracas recibirá a más de 10.000 corredores en el Maratón CAF. La ruta incluye algunas de las principales avenidas del oeste y este de Caracas, que estarán cerradas en algunos horarios de la mañana y mediodía. Toma tus previsiones. Infórmate sobre las vías alternas y la ruta en maraton.caf.com. Conéctate con tu mundo en cnnespañol.com. Las últimas noticias, entrevistas, reportajes, lo que pasa detrás de cámaras y los puntos de vista de nuestros periodistas. cnnespañol.com. Vive la noticia. Nuestro trabajo es mostrarte qué hay más allá de las cifras. Analizar el impacto de los sucesos globales. Esta noche, CNN Dinero. La tecnología gira y se expande alrededor de nuestras vidas. Ensamblando objetos asombrosos con ideas brillantes. Clicks te lleva al encuentro entre la innovación y la vanguardia. Descubre un planeta en constante transformación. Observando cómo mentes brillantes crean tecnología extraordinaria. Grandes invenciones. Encapsuladas en un solo lugar. Clicks, el sábado en CNN. 2 niños estadounidenses, un secuestro desalmado y una batalla legal de 12 años. ¿Cómo puede estar molesta con el país? Drew Griffin busca respuestas para reunir a este padre con sus hijos. Secuestrados en Egipto, la pesadilla de un padre. El sábado en CNN. El domingo en Oppenheimer presenta. En nuestro próximo programa vamos a tener una entrevista exclusiva con el presidente saliente de Chile, Sebastián Piñera. Nos va a hablar sin pelos en la lengua. Oppenheimer presenta el domingo en CNN. Este es el lenguaje universal del cuerpo, el lenguaje de la danza, una disciplina del arte que siempre ha formado parte de la cultura del ser humano y que ha transformado a la compañía Alvin Ailey Dance Theater en embajadores de la tradición afroestadounidense durante 5 décadas. Muchas compañías se han ido desvaneciendo cuando su fundador muere, pero el legado de Ailey sigue vivo y en movimiento. Creo que el rol de cualquier esfuerzo creativo que tiene que ver con las artes es querer hacerle entender a la gente que todos tenemos algo brillante en nuestro interior, que se llama espíritu. Por lo tanto, como artistas, entras a un teatro en penumbra, dejas que tus ojos te guíen y te dejas ir en un viaje donde tu única responsabilidad es dejarte llevar. Soy Mercedes Soler. Somos CNN.
Canciller, ¿cómo tendríamos que hacer para que usted conozca estas imágenes? Me imagino que esto tendrá algo que ver con lo que se transmite en la televisión venezolana, que hay quejas por todos lados a través de las redes sociales de que no se está transmitiendo esta realidad. ¿No será que el gobierno está cerrando los ojos a una realidad que no le conviene? No, el gobierno no está cerrando los ojos. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo y sabemos que estamos actuando en salvaguarda del orden público de acuerdo a los procedimientos establecidos en nuestra Constitución y en las leyes de la República. No puede señalarse que los cuerpos de seguridad venezolanos han utilizado armas de fuego contra manifestantes. No hay ni una sola prueba en ese sentido. De manera que nosotros simplemente, así como estamos empeñados en garantizar, y lo hemos logrado durante 15 años, de confrontar y derrotar democráticamente a un grupo fascista, violento, que ha intentado derrocar al gobierno democrático de Venezuela por toda esta década, lo hemos derrotado democráticamente, sin violar los derechos humanos, sin asesinar a nadie, sin desaparecer a nadie, como era la costumbre en la Venezuela antes de la llegada de la Revolución Bolivariana. De eso hay constancia a lo largo de 15 años, de un comportamiento democrático, de una voluntad democrática de hacer garantizar la paz y la estabilidad que quieren los venezolanos con más democracia. ¿Y por qué no pensar, le quiero preguntar, canciller, que hay grupos afines al gobierno que están tal vez malutilizando ciertas medidas del gobierno o ciertos apoyos? Porque es increíble, me parece increíble que habiendo miles y miles y miles de denuncias a través de redes sociales, en testimonios, en entrevistas, en prensa internacional, de abusos, no le digo que de autoridad porque no lo puedo certificar, pero abusos de grupos en contra de civiles, de estudiantes, de mujeres, casquillos de armas fotografiados en el piso, en las manos, casquillos y balas que han matado a estudiantes y que han herido a otros más, que ustedes no reconozcan esto como una posibilidad, es decir, todo tiene que ser culpa de aquellos que no participan de su línea ideológica. Bueno, en primer lugar, yo creo que ayer fue evidente que un centenar de personas dirigidas por Leopoldo López fueron colocadas al frente de la Fiscalía y fueron los que causaron los destrozos. Yo no puedo reconocer que esos son militantes nuestros porque no lo son militantes de la oposición. Fueron llevados allí por los líderes de la oposición, de un sector de la oposición, por cierto, liderizado por Leopoldo López, como hace una semana fueron llevados a la casa del gobernador del estado Táchira. Estos grupos violentos intentaron asaltar la vivienda del gobernador del estado Táchira, ¿no? Entonces, de manera que nosotros siempre estamos atentos a garantizar el orden público, pero aquí la violencia la está provocando un núcleo fascista violento de la oposición, ¿no? Y eso es lo que ha generado toda esta situación de violencia, de confrontación, y que el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro, en el marco de la Constitución y las leyes, ha logrado contener, apaciguar, para truncar los planes de llevar a Venezuela a un caos y a una confrontación de carácter mayor y que causara más dolor y más sufrimiento al pueblo venezolano. Canciller, usted me niega rotundamente que haya infiltrados de grupos afines al gobierno o de las mismas fuerzas gubernamentales para provocar estas situaciones de desorden y violencia. Aquellos que llegaron a la casa del gobernador en Táchira estaban tapados, tenían las caras tapadas y se les calificó como estudiantes, pero usted no tenía una identificación y nadie la tuvo acerca de quiénes estaban ahí y si en verdad eran estudiantes. No hay infiltrados, esto todo es una mentira, son unas blancas palomas, estos grupos afines al gobierno. En primer lugar, los grupos que están protestando son de la oposición. Aquí no hay grupos del gobierno protestando en la calle. Hay grupos de la oposición que han sido convocados abiertamente por los medios de comunicación social a derrocar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Tú deberías tomar, si eres un periodista objetivo, tomar las declaraciones del señor Leopoldo López a lo largo de estas últimas 3 semanas y luego también contrastarla no con nuestra opinión, con la opinión de otros líderes de la oposición
que venían denunciando este plan de violencia liderizado por el señor Leopoldo López. Todas esas manifestaciones han sido convocadas abiertamente por los medios de comunicación social con la intención de derrocar, y así han sido convocadas, al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Si tú solo quieres creer la versión de la oposición, bueno, es tu derecho a creerlo, pero la objetividad en el periodismo es fundamental. Yo te pido que entonces investigues en profundidad la situación. Precisamente por investigación y por compromiso, es que cuando yo le hablo de que tenemos pruebas y testimonios, como de que han participado grupos de los Tupamaro en estos eventos, es que se lo estoy preguntando. Me parece que el que estudió periodismo aquí fui yo. No sé si usted estudió periodismo, pero de lo que yo le hablo, tengo pruebas. Y si quieres se las envío, a lo mejor ayudaría mucho. ¿Por qué te vas a alterar? ¿Por qué te vas a alterar? No estoy alterado, estoy aclarándole a usted. Si tú tienes pruebas, bueno, agradezco las remitas, ¿no?, a los órganos competentes de la justicia venezolana para que sean verificadas, ¿no? Yo no las tengo, ni sé si tú las tienes. No tengo aquí. ¿Usted las quiere? Yo se las hago llegar a que usted las quiere. Házmelas llegar y después yo te puedo dar una entrevista, quizás cuando tú estés más calmado y puedas entender, bueno, de las razones que yo te estoy explicando. Voy a regresar con la última parte de esta entrevista con el canciller Elías Jagua. Sus comentarios, ya lo saben, ahí está mi cuenta en Twitter, @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN. Ya regreso entonces. Sentir que vamos a crecer. Sentir que me conoces. Sentir que estás a mi lado. Sentir a BanPlus es sentirse parte de la energía que nos une. BanPlus, energía financiera. Lucía Navarro te muestra el mundo en pleno movimiento. Actualidad en vivo, hoy en CNN. Apasionante y a la vez complejo. Libertad del campo social. Tú confías en CNN para que te presente los hechos desde todas las perspectivas. En fin del conflicto. Y desde todas las ideologías. No hubo ningún golpe. Con información clara, objetiva e imparcial para que saques tus conclusiones. No vamos a permitir más desestabilizaciones democráticas. En los momentos decisivos, sabes que cuentas con nosotros. Síguenos, CNN. Anuncio, voy a regresar más adelante con reacciones a esta entrevista en tiempo real en Twitter, así que váyanlos preparando, @FDelRincónCNN en Twitter, @FDelRincónCNN. Voy a regresar con tiempo real de sus reacciones a la entrevista con el canciller Jagua. En el próximo Café CNN. 22.000 parejas de novios desde 24 países se reunirán simultáneamente con el Papa Francisco en este día de San Valentín. Hoy en Café CNN. Si deseas caminar por ciudades cosmopolitas, explorar paraderos exóticos o simplemente viajar por el mundo desde la comodidad de tu casa, tu aventura comienza en Destinos, en compañía de Claudia Palacios. Deja a un lado las preocupaciones y prepárate para recorrer los lugares más fascinantes del planeta. Viaja sin fronteras, descubre la diversidad de las costumbres, la comida y de la gente. Haz de tu visita una experiencia inolvidable con los consejos de nuestra experimentada Claudia Palacios. Destinos, los sábados en CNN.
Saber lo que pasa, entender lo que pasa. Encuentro en CNN. Lo que sucede en América Latina influye en el resto del mundo. Las noticias que nos impactan, nos interesan y las que dan de qué hablar. Conozca a fondo la región a la que pertenece. Más información, más análisis, más puntos de vista. Para que forme su propia opinión. Camilo Egaña en Encuentro, hoy en CNN. En el próximo, Realidades en Contexto. Venezuela se encuentra polarizada. Ponemos en contexto los momentos de tensión que vive ese país sudamericano. Realidades en Contexto, hoy en CNN. ¿Quieres saber lo que hacen? Lo que dicen, lo que visten, con quién salen. Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles cubren toda la emoción del entretenimiento. Controversias. Veamos lo que hay detrás de esta polémica. La alfombra roja. CNN Hollywood. Las estrellas que son noticias. Lo que realmente sucede con las celebridades del momento. Showbiz. Hoy en CNN. Vamos a ver algunas reacciones, le digo, en tiempo real, en mi cuenta en Twitter. Estamos viendo a Silvia Pucci, comentario a la entrevista. ¿Cómo puede ser tan descarado algo que realmente se vio? Algo que un montón de gente estaba presente. Excelente respuesta. Maga Alfonso dice, destruyeron la economía. Nosotros los estudiantes usamos libros y manos, ellos armas. Rubén Martínez dice, Jagua se molestó. El hashtag Conclu2Caras dice, ¿ves que no tienen la razón? Emanuel Felipe RM dice, muy bien, esta entrevista se merece 1000 puntos, gracias. Al parecer tu chavista nunca pierde con esos argumentos tan pobres. Lady Cuello, escuchar y ver a este señor Jagua a cualquiera lo saca de casillas. Son algunas de las reacciones en tiempo real en mi cuenta, @FDelRincónCNN, @FDelRincónCNN. Aún falta un fragmento de la entrevista con el canciller Jagua, pero primero tengo que despedirme de mi audiencia en los Estados Unidos, en CNN Latino, pero continuamos aquí, entonces en CNN en español, con la última parte de la entrevista con el canciller Elías Jagua. Ya regresamos entonces. Audiencia de CNN en español, bienvenidos nuevamente. Esta es la última parte de la entrevista con el canciller Elías Jagua. Hablamos sobre varios temas, entre ellos la salida de NTN 24 del sistema de cable en Venezuela, el asesinato de la actriz y reina de belleza Mónica Spear, e incluso hablamos sobre Mario Silva. Mire usted. Vamos en... Yo estoy calmado y la entrevista que usted me está dando es válida porque no es que se crea, es que se pide explicación y es lo que le estoy pidiendo, explicación. Pero tú quieres que yo valide la versión que la oposición venezolana te ha dado a ti. No, yo no le pido que valide nada. Yo le pido que me explique. Hay una realidad que está graficada y que efectivamente, y que está evidenciada, grabada, de quienes abiertamente están llamando a derrocar al gobierno por la vía violenta. Hoy mismo, en este momento, esos mismos sectores están llamando a continuar la protesta violenta hasta que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo derroque. Son esos infiltrados. ¿Es Leopoldo López un infiltrado del gobierno bolivariano para convocar a derrocar al propio gobierno bolivariano? No, pero yo no le hablo a ese... Un poco de lógica, yo no le hablo a ese nivel. En tus preguntas, ¿sí? Canciller, yo no le hablo a ese nivel, el que le pido que sea racional es usted. Estoy hablando a nivel calle, por favor. No seamos tan inocentes como para no saber, no me diga que usted no entiende. Bueno, porque yo le estoy preguntando, infiltrados a nivel calle, por favor. Tú tienes una actitud de prejuicio hacia el gobierno bolivariano y efectivamente tú estás... O sea, sí lo siente usted, lo siento mucho, pero no es así. Has dicho, que a ti no te consta que los que
que los que atacaron la casa del gobernador no eran miembros del gobierno. ¿Tú has visto la ligereza de tu afirmación? ¿Dónde están las pruebas? No me consta, ¿dónde están las como a pruebas usted no le consta que eran estudiantes. Mire, se me cayó el audífono. Le decía a canciller, no me consta, como a usted no le consta que eran estudiantes. Es decir, ellos no traían colgado un carnet que decía estudiante de tal universidad ni nada, no le consta. Bueno, yo te digo algo, muchos de ellos fueron capturados y efectivamente son activistas de la oposición en el estado Táchira y están detenidos en este momento. Eso no es una prueba valedera. Parte de los que asesinaron la residencia del gobernador del estado Táchira fueron capturados durante sus acciones violentas, están a la orden de la fiscalía detenidos y son reconocidos activistas de los movimientos fascistas y violentos en el estado Táchira. Eso que dice usted es cierto, 3 de ellos fueron detenidos, 2 de ellos los hermanos Manrique, y el testimonio de parte de su padre nos aseguró que estaban en reunión con la primera dama del estado Táchira y su testimonio los podría dejar en libertad. Sin embargo, nadie se ha manifestado al respecto. En el momento en que ocurrían los hechos, ellos se encontraban en reunión. No sé si ya lo verificaron. Estaban preñados de buena voluntad cuando derrotaron al comandante Hugo Chávez el 11 de abril, ¿no? Entonces, yo lo que te pido es que está bien, si tú quieres creer una versión, bueno, créela, pero yo te estoy respondiendo en base a las informaciones de policía, de los órganos del poder público que tiene el gobierno venezolano. Y yo lo que le estoy preguntando a usted, que no me ha dado respuesta, es en el sentido de los infiltrados de un bando o del otro. Si no es esto una posibilidad, cuando no se tiene una identificación clara de quiénes son los que están ahí. Los que han generado la violencia en estos días han sido activistas de la oposición y más concretamente del Partido Voluntad Popular de Leopoldo López. Activistas reconocidos y que públicamente han llamado a la violencia y la han ejercido. Usted, le quiero preguntar porque hay un rumor muy grande en torno a todo esto que está ocurriendo y es que se está planeando un autogolpe de Estado. ¿Usted qué dice acerca de esto? Nosotros hemos derrotado a lo largo de 15 años de revolución bolivariana democráticamente a estos grupos fascistas. Los vamos a derrotar con la autoridad del Estado, con la fuerza de un pueblo que quiere vivir en paz y que tiene derecho a vivir en paz. No hay ningún plan para un autogolpe. Es que responderte es validar un ilógico. En Venezuela hay una democracia y hay unas instituciones absolutamente fuertes, sólidas, que han demostrado cómo enfrentar democráticamente este tipo de situaciones. Y eso es lo que vamos a hacer. Aquí están actuando los cuerpos de seguridad con el uso proporcional de la fuerza legal y legítima del Estado. Está actuando la Fiscalía General de la República, el sistema judicial venezolano, y es lo que va a suceder. Vamos a hacer justicia, vamos a acabar con la impunidad de estos grupos y sus líderes que violentamente arremeten contra la paz, la tranquilidad, ocasionando periódicamente en Venezuela muertos y heridos. No le voy a preguntar más acerca de las evidencias fotográficas que ha presentado la prensa internacional, donde hay policías armados, porque nada de esto me dice que lo ha visto. Y mi pregunta es precisamente en torno a lo que han visto dentro de Venezuela y lo que se veía a través, no solamente de otros canales, pero de NTN 24 concretamente. ¿Por qué decidieron sacar de la parrilla NTN 24 cuando no mostraba lo que mostraban los demás canales dentro de Venezuela? Bueno, mira, por cierto, no conozco yo país en el mundo donde los policías estén desarmados. En todas partes del mundo los policías están armados, ¿no? Y con sus armas reglamentarias, y en el caso de manifestaciones o de control de manifestaciones violentas, se usa un tipo de armamento proporcional al uso de la fuerza. De manera que si hay fotos con policías armados, obviamente que sí. Todos los policías en el mundo están armados, por eso son policías, ¿no? Ahora, pero usted me dijo que no portaban armas hace un momento. La pregunta que tú me hacías respecto al medio de comunicación, porque bueno, era un medio que estaba incitando a la violencia. Estaba, en el momento que estaba siendo atacada la Fiscalía General de la República, estaba emitiendo contenidos de convocatoria, promoción de la violencia. Estaba difundiendo imágenes de personas
que escudadas en el anonimato estaban llamando a derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro, e incluso uno de ellos, como está testimoniado, a asesinar al presidente de la República. Y esto, porque usted hablaba en otra entrevista que tuve la oportunidad de ver con el canal oficial, usted hablaba de un cerco mediático hacia Venezuela, y yo le pregunto, ¿no eso es un cerco mediático hacia el exterior? Es decir, eliminar un canal que simple y sencillamente está mostrando lo que está ocurriendo y no está vetando las imágenes de la realidad. Yo creo que hay una responsabilidad social en el uso de los medios de comunicación. Si en este momento hubiera una manifestación en los Estados Unidos donde hubiera manifestantes violentos declarando que van a asesinar al presidente de los Estados Unidos, algo pasaría, ¿verdad? De manera que claro, pasaría que se abriría una investigación. Tiene derecho a vivir en paz como lo tiene Estados Unidos y como lo tienen todos los países del mundo. Y el Estado venezolano tiene el deber de garantizarlo, y es lo que estamos haciendo. Canciller, ¿usted sigue pensando que CNN tiene una actitud vergonzosa, que promovemos la violencia y que cubrimos con manto de impunidad al señor Leopoldo López y lo presentamos como un héroe de la democracia venezolana? ¿Usted sigue pensando eso? Acabas de demostrar a lo largo de toda tu entrevista, donde has intentado ocultar los graves hechos de violencia promovidos por Leopoldo López con la destrucción de un poder público de la República Bolivariana de Venezuela, donde resultaron 2 venezolanos asesinados, ¿no? De manera que bueno, en realidad son 3. A lo largo de toda la entrevista ha sido un ejercicio de cubrir los graves hechos de violencia que el grupo fascista liderizado por el señor Leopoldo López ha protagonizado en Venezuela, e has intentado atribuirle esos hechos al gobierno venezolano. Lo he escuchado y lo he dejado dar su perspectiva, le doy la mía. A mí me parece que toda la entrevista ha sido una forma de desacreditar y no hacer caso a otras circunstancias, porque simple y sencillamente me dice que no las ha visto, pero ahí están. Es su opinión. Tú me dices que tus pruebas son policías armados. Yo te di tu respuesta a eso. Los policías en todas las partes del mundo están armados. Los policías están obligados, es su competencia, a controlar manifestaciones violentas. Eso es lo que ha hecho nuestra policía. Ninguno de nuestras policías ha asesinado a ningún manifestante, aun cuando estos estén en hechos de violencia. Esa es la realidad. Tú no tendrías manera de probar otra cosa, porque es lo que en realidad ha pasado. No tendría manera de probar otra cosa. Sí tengo, se la voy a mandar para que usted la pueda ver y bueno, que se haga la investigación pertinente. Habían estado mencionando que se estaba escondiendo Leopoldo López. ¿Usted piensa que se está escondiendo todavía o ya sabe que está en su casa valorando todo con sus abogados? Leopoldo López es, como todo fascista, un cobarde, que luego de convocar a la violencia y sacrificar a venezolanos, militantes de ambas opciones políticas que ejercen en Venezuela, luego se cubre bajo el manto de la supuesta persecución política, ¿no? Si fuera un líder valiente, debería presentarse ante la Fiscalía General de la República y explicar por qué la convocatoria que durante 15 días hizo para derrocar al gobierno del presidente Nicolás Maduro desembocaron en los hechos de violencia, con un saldo lamentable de muertos y heridos y instituciones públicas totalmente destruidas. Creo que es lo que debe hacer un líder responsable. Canciller, hay una orden de aprehensión contra Leopoldo López, hay estudiantes, líderes estudiantiles detenidos, pero hay asesinos sueltos en la calle que han terminado con la vida de 3 venezolanos. ¿Por qué son tan expeditos para detener a estos, el opositor, los líderes estudiantiles, pero no para detener a los asesinos de 3 venezolanos? Bueno, porque quizás detrás de esos líderes podemos llegar a los asesinos de 3 venezolanos. Aunque haya algunas evidencias fotográficas donde hay personas con arma en la mano, ¿no pueden identificarlos tan rápido? Claro que podemos hacerlo y lo hemos hecho. Aquí en Venezuela ningún hecho de violencia política ha quedado impune. Y lamentablemente siempre los responsables han sido
sectores opositores, como quedó demostrado en el 2002, como quedó demostrado en el 2004, donde fundamentalmente estas manifestaciones siempre han sido o tenido como común denominador el liderazgo del señor Leopoldo López. ¿Y qué ha pasado, por ejemplo, con investigaciones como el caso de Mario Silva, con esos audios que se presentaron? Mario Silva salió del aire, desapareció, pero no hubo repercusión de todo lo que se escuchó. No sabría decirte, eso se abrió una investigación en la Fiscalía, pero no estoy al tanto de cuál es el rumbo de esa investigación. Bien, pues canciller, yo sé que tiene la agenda muy ocupada, quiero agradecerle, espero que después de haber estado aquí al aire, usted con su versión de los hechos, ya tengamos las dos caras de la moneda y que pues se piense diferente, que aquí siempre está el espacio abierto, sabe que aunque las entrevistas sean complicadas, está abierta la casa para que ustedes puedan exponer su punto y escucharlos con atención. No, muchas gracias a ti, no son complicadas, tú fuiste el que te molestaste un poco. Bueno, pues para no serlo, aquí estamos con la otra parte. Le agradezco mucho su tiempo y estaremos en contacto para cualquier otra ocasión en la que podamos conversar con usted. De acuerdo. Gracias. Bueno, usted lo escuchó, el canciller Elías Jagua confirma la orden de arresto en contra del dirigente opositor Leopoldo López. Sin embargo, nuestro equipo de producción ha confirmado que hasta ahora López no ha recibido o podido ver la orden de aprehensión. Voy a hacer una pausa, más adelante voy a hablar con Carlos Vecchio, representante de Voluntad Popular, quien responderá a algunos de los argumentos del canciller Jagua, así que regreso pronto. Persuasion. 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 Did you mean persuasion? Pronunciation by OpenEnglish.com. Conéctate con tu mundo en cnnespañol.com. Las últimas noticias, entrevistas, reportajes, lo que pasa detrás de cámaras y los puntos de vista de nuestros periodistas. cnnespañol.com. Vive la noticia. París. Bordeando el río Sena, la capital francesa coquetea con los turistas por su historia, monumentos y gastronomía. Recibe a más de 27 millones de personas al año. Ya sea en temporada de verano o de invierno, París es reconocida como una ciudad romántica, ideal para recorrerla a pie y acompañado. Sus cuadras son fieles testigos de su magnífica historia, entre ellas sobresale la Torre Eiffel. Ya sea de día o de noche, la magia de este monumento es palpable. Otro imán para los turistas es el Museo del Louvre. Aquí es cosa de sumergirse un día entero en él. Luego, las tardes y noches en París pertenecen a los espacios gastronómicos para aquellos turistas que buscan satisfacer sus antojos más exquisitos. Y ninguna visita a París sería completa sin recorrer los jardines y el Palacio de Versailles, que se encuentra a solo 20 kilómetros de la ciudad. Todo el encanto de París te espera en tu próximo destino. En el próximo Cara. Celebramos el Día del Amor con parejas que nos cuentan por qué sus historias son especiales. Además, un besólogo nos enseña cómo besar y enloquecer a cualquiera. Cara, esta noche en CNN. Estamos en la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz, que pertenece a la Universidad de Guadalajara y que es depositaria del Fondo de Literatura en lengua castellana más importante probablemente del país, aunque quizá numéricamente las bibliotecas de la UNAM tengan más títulos. Bueno, aquí están todos reunidos y pues tienen, digamos, una curaduría muy selecta. La biblioteca está bajo la dirección del escritor Fernando del Paso. Y bueno, es un lugar óptimo para venir a leer letras iberoamericanas, un lugar pues espléndido, que fue colegio, que fue el Templo de Santo Tomás de Aquino y que después pues fue decorado con murales por David Alfaro Siqueiros. La Biblioteca Iberoamericana pertenece sí a la Universidad de Guadalajara, pero es una biblioteca pública.
y Carmen Aristegui, somos CNN. Más de un representante del oficialismo le echa la culpa directamente a la oposición, ya lo escuchó usted. Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Elías Jagua, el mismo presidente Nicolás Maduro. Ahora, ¿cuál es la reacción de la oposición? Le voy a dar un poco de tiempo para balancear. La bienvenida a Carlos Vecchio, coordinador político de Voluntad Popular en vivo vía Skype desde Caracas. Carlos, bienvenido. Le dimos la mayor parte de este programa al canciller Jagua para encontrar ese balance que siempre buscamos. Y tienes aproximadamente unos 8 o 7 minutos para poder darnos tus conclusiones después de escuchar la entrevista con el canciller Jagua. ¿Qué opinas? Bueno, muy buenas noches, Fernando. Gracias por esta oportunidad y bueno, de tener esta ventana para poderle decir a los venezolanos lo que está pasando y sobre todo también a la comunidad internacional. Mira, yo después de ver a Jagua, debo decir como venezolano y como estoy convencido muchos lo sienten, vergüenza, porque es una persona que es utilizada como un funcionario público no para informar, sino para hacer propaganda, que es típico de regímenes dictatoriales. Fíjate cómo tú lo emplazabas con fotos, con soportes, con videos, como todos los periodistas internacionales y nacionales saben de lo que ocurrió y las personas dicen, no los he visto, no los he estudiado, pero resulta, Fernando, que dice que no, el responsable entonces es Leopoldo, el responsable político. Pero ¿cómo es esto? No ha visto los videos, no tiene pruebas y ya lo culpa. Y fíjate tú la descripción que hiciste, que todos los que nombraste son parte del tren ejecutivo, Maduro, el ministro Jagua, el ministro Rodríguez, que señalan a Leopoldo principalmente. Yo te pregunto, ¿tú crees que en cualquier país democrático del mundo el presidente Obama, Dilma Rousseff, Santos, dice, ahí está el culpable, métanlo preso? ¿Quién es el que ordena las detenciones y mete preso a alguien? El Poder Judicial, con la Fiscalía. Eso no ha ocurrido aquí ahorita en Venezuela. Solo las declaraciones que hemos visto son las de estos altos funcionarios. Y hoy el ministro Rodríguez Torres, que da vergüenza cuando se dio una rueda de prensa para supuestamente informar qué fue lo que pasó con estos hechos graves, como tú lo mencionas. Algunos fallecidos, 3 fallecidos, cientos de lesionados, otras personas que incluso están desaparecidas, Fernando, y resulta que la justificación que da es que hace 3 años se hizo una reunión en México y no presentó un elemento de prueba, Fernando, los venezolanos, como tú lo decías, ¿por qué no están presos los que dispararon? ¿De dónde salieron las armas? ¿Cuáles son las balas que tenían? ¿Cuál es el informe forense que había? Nada de eso. Y tú sabes lo peor de todo esto, Fernando, que la supuesta orden de detención de Leopoldo, que no la hemos visto. No hay ninguna institución formal del Estado que la haya presentado. No lo dice. Ahí tú, pero te diste cuenta que de alguna u otra forma el canciller Elías Jagua lo confirma, ¿no? Cuando estamos en esta entrevista. Tal vez no lo diga con todas las letras, pero lo da a entender, ¿no? Yo te pregunto, Fernando, ¿en qué país democrático es el presidente que dice, o el ministro canciller, que aquí está la orden? ¿Por qué la fiscal no lo dijo? Y tú sabes que en esta rueda de prensa que le hicieron a Rodríguez Torres, ministro del Interior, que tiene que investigar esto, se la preguntaron. Y tú sabes lo que hizo, Fernando, y toda la comunidad internacional que lo sepa. Se fue del salón, no le contestó a los periodistas y se fue riendo, como si fuese ¿Y cuál sería, Carlos, y cuál sería desde la perspectiva de ustedes la intención de anunciar que hay, pero no darle a conocer? Digo, si al final de cuentas la intención es aprender a Leopoldo, pues ¿por qué no hacerlo? Bueno, y fíjate también este elemento adicional. Nosotros el día de hoy, responsablemente, Fernando, fuimos al Palacio de Justicia para verificar en el tribunal, porque la orden de detención, ¿tú sabes lo que le pasó? Y que lo sepa la comunidad internacional. El despacho que hace el sorteo para distribuir las órdenes para que caigan en distintos jueces, se quemó, se fue incendiado y estaba encerrado el palacio. Y no nos dejaban entrar y empezaron a abrirlos progresivamente posteriormente. Entonces, ahí vemos eso. Ahí vemos claramente cómo ha habido un manejo, pues. Con toda justicia, yo tengo que decir que vi imágenes también donde hay patrullas incendiadas, donde se destruye un edificio público prácticamente con piedras y con bombas molotov, muchos destrozos. Y yo te pregunto, ¿ustedes también tienen la versión, pero bueno, del otro lado, ¿ustedes culpan al oficialismo de esto también?
Mira, lo importante, Fernando, de todo esto es que las convocatorias que nosotros hicimos fueron pacíficas y todas estas concentraciones, que es lo importante que está pasando en Venezuela, Fernando, se dieron a nivel nacional y comenzaron y terminaron pacíficamente y nosotros todos nos retiramos y luego a nuestro mover hay un plan orquestado del gobierno que generó y provocó estos enfrentamientos. Mira, Fernando, la violencia solo beneficia al gobierno y nosotros creemos que la lucha pacífica, contundente, firme, es la única que puede dar resultados efectivos políticos. Y lo más importante, Fernando, ¿por qué la gente protesta? ¿Por qué la gente está en la calle? ¿Sabe lo que está pasando en Venezuela, Fernando? Que la gente va a comprar leche y no hay. Y el gobierno... Pero ya entramos en el tema de la escasez y otras cosas que me gustaría hablarlas en otro momento. Pero perfecto, quiero preguntarte... Es importante que la comunidad internacional entienda que las protestas que se están dando son por reivindicaciones sociales, por la crisis que tiene este gobierno. Carlos, créeme que lo hemos reportado, créeme que lo hemos reportado muchísimas veces, el tema del desabastecimiento y todas estas cosas. Una pregunta en la acusación, ¿está escondido Leopoldo López? ¿Dónde está Leopoldo López? ¿Está escondido? Mira, como lo dijimos, Leopoldo está en su casa y Leopoldo va a seguir dando la cara por Venezuela y está aquí y el gobierno sabe. El gobierno sabe y Leopoldo dice, mira, hermano, estaremos acá en Venezuela dando la cara por todos los venezolanos. Y el gobierno está equivocado si cree que parando a Leopoldo, deteniendo a Leopoldo, este descontento popular que hoy existe en Venezuela se va a parar. Es un descontento que hay, Fernando. Carlos, ¿por qué es tan concreto? Está en Venezuela y dará siempre la cara aquí en Venezuela. Que lo sepa claramente la comunidad internacional, que lo sepan los venezolanos y que lo sepa el gobierno. ¿Por qué es tan concreto y tan puntual el gobierno para decir voluntad popular? Me llamó la atención porque no es la oposición como tal en general. O sea, no es Enrique, por ejemplo. Si es María Corina, si es Leopoldo, es voluntad popular. No hay primero justicia, no hay... ¿Por qué? Yo creo que hay un plan orquestado que el gobierno está utilizando, porque esto no es nuevo, esto no comenzó ahora. Nosotros tenemos más de un año donde Nicolás Maduro directamente dice que Leopoldo va a ir preso, Leopoldo está preso, ya está la decisión tomada, solo la vamos a ejecutar. Y luego se metieron en una cadena 2 días antes de la manifestación y así lo manifestaron ellos a través de sus cadenas y de todo el poder del Estado. Y hoy, Fernando, yo debo denunciar esto también a toda la comunidad internacional. Fue una comisión de contrainteligencia militar a nuestra sede del partido político Voluntad Popular, un partido político progresista que está en la mesa de la unidad, que está asociado a la Internacional Socialista, y entraron como si fuese su casa, atropellando sin ninguna orden judicial, con armas. ¿Tú crees que eso pasa en cualquier país democrático? Preguntando por mí. ¿Y dónde está Carlos Vecchio? Y le digo, estamos acá trabajando por esta democracia. Ahí vemos el atropello. Yo digo, eso pasa en las democracias, que asalten a una sede de un partido político sin orden judicial y sin allanamiento, y te quieran intimidar, Carlos, y te quieren atropellar y que nos quieran tratar como terroristas. Yo creo que aquí nosotros tenemos que tener claro que tenemos que estar firmes y acompañando a un pueblo en sus luchas, y que la protesta pacífica, Fernando, es constitucional y no podemos aceptar un chantaje de un gobierno que te dice, si no está pentualé, si no hay leche, usted no puede protestar, quédese callado. Eso es inaceptable, Fernando, y nosotros acompañamos al pueblo en esas luchas. Carlos, te quiero agradecer, y para no terminar abruptamente, que ayer la gente se quedó confundida, pero fue un error de cálculo en el tiempo de televisión. Ahora me tomo el tiempo de darte las gracias, de agradecer pues esta reacción y de despedirme de ti con el tiempo necesario para que no se malinterprete de ninguna forma. Gracias, Carlos Vecchio, muy amable. Gracias a ti, Fernando, y darnos esta oportunidad, de verdad, una pequeña ventana para expresarle al mundo lo que está pasando verdaderamente en Venezuela. Gracias, Carlos, solo haciendo mi trabajo. Muy amable. Voy a marcar una pausa, voy a regresar con ustedes, entonces tenemos un poquito más de reacciones en tiempo real en las redes sociales, en Twitter. Ya regreso. Saber lo que pasa, entender lo que pasa. Encuentro en CNN. Lo que sucede en América Latina influye en el resto del mundo. Las noticias que nos impactan, nos interesan y las que dan de qué hablar. Conozca a fondo la región a la que pertenece. Más información, más análisis, más puntos de vista. Para que forme su propia opinión. Camilo Egaña en Encuentro, de lunes a viernes en CNN. La política es como el deporte. Tienes que pensar rápido, tomar decisiones al momento. Toma la delantera. Sigue Directo USA de lunes a viernes en CNN.
Regreso entonces con reacciones en tiempo real en mi cuenta en Twitter, @FDelRinconCNN, @FDelRinconCNN. Ya vengo entonces. Estadounidenses, un secuestro desalmado y una batalla legal de 12 años. ¿Cómo puede estar molesta con el país? Drew Griffin busca respuestas para reunir a este padre con sus hijos. Secuestrados en Egipto, la pesadilla de un padre, el sábado, en CNN. ¿Quieres saber lo que hacen? Lo que dicen. ¿Con quién sale? Mariela Encarnación en Miami y Juan Carlos Arciniegas en Los Ángeles cubren toda la emoción del entretenimiento. Showbiz, hoy en CNN. En tiempo real en Twitter, @FDelRinconCNN. Vamos a ver qué dice Vanessa Campitel. No sé si reír o llorar con la entrevista a Jagua. Dice, smile and don't cry. No era que no tenía armas el gobierno, hasta en 5 minutos se contradicen todos. A ver si podemos seguir subiendo la pantalla, por favor, para ver otra de las reacciones. Rosalinda Hermoso dice, es el canciller y no conoce lo que ocurrió el 12F. Solo tiene información de un lado. No es el canciller de Venezuela, es del PSUV. Y en fin, allá hay muchos más. @FDelRinconCNN, muchas gracias. Me despido, pero los vamos a dejar con algunas imágenes de lo que ha venido ocurriendo y también de lo que han enviado ustedes a través de el CNN iReport. Soy Fernando del Rincón, gracias por haberme acompañado en este programa especial Venezuela, las dos caras de la moneda. Buenas noches. ¿Hasta cuándo? ¿Qué pasó con la broma de la paz? ¿Dónde está la paz, por Dios? ¿Dónde está la paz? No veo la paz por ninguna parte. ¿Dónde está la misión de la paz? Así amaneció Washington esta mañana, tras esta tormenta que dejó casi un pie, por lo menos 30 centímetros de nieve en la región de Washington, Maryland y Virginia. Por eso cerró las operaciones el gobierno y ven ustedes muy poco movimiento en la capital.